Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy domingo. Y bueno, veréis que estoy así un poco en penumbra, me podéis ver porque tengo ahí la luz del aro este de luz, pero estoy en la autopista, en la carretera. He parado en un área de servicio porque era la hora del estudio bíblico y todavía me queda unos 30 minutos para llegar hasta casa. Así que, bueno, para que no nos quedemos hoy sin estudio bíblico y pensando pues en que después no se hiciese muy tarde, pues ya es la segunda vez, me pasó otra vez que estaba también de viaje, volviendo de Alicante, y hoy estaba aquí quitando algunas cosas que se conectan porque se acaba de perder la conexión, quizás no hay mucha cobertura, a ver si podemos hacer el estudio bíblico de hoy. Bien, como os decía, pues estoy volviendo de viaje desde Madrid. Y aquí pues me he parado en un área de servicio, en la autopista, y desde aquí vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy domingo. Estoy volviendo de Madrid, de haber estado en la iglesia de Cristo que hay en la calle Teruel. Es la iglesia que fundó Juan Antonio Monroy en el año 1968. O sea que han pasado ya unos cuantos años de eso. Y hoy vamos a estudiar en el libro de Éxodo. Vamos a continuar viendo esta interesante vida de Moisés y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija y entonces comenzamos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y tratar de escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas tener una buena conexión, que tú, Señor, nos des la palabra que necesitamos escuchar hoy. Danos sabiduría, Señor, enséñanos. Que tu palabra sea quien nos hable, que yo solo sea un instrumento en tus manos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre. Tú nos cuidas, nos bendices y tienes siempre el cuidado de hablarnos a través de tu palabra. Señor, danos todo lo que necesitamos para que esta palabra llegue lejos a todos los hermanos que se conectan y que de esa manera, Señor, podamos seguir creciendo en ti. Muchas gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues como os decía, vamos a tener el estudio bíblico de hoy. Vamos a estudiar en el libro de Éxodo. Estamos allí en el capítulo 2. Ahí nos habíamos detenido el último día. Y como estaba diciendo al comienzo, pues hoy es un poco así especial porque me encuentro regresando desde Madrid, donde he estado el fin de semana con los hermanos de la Iglesia de Cristo. Ha sido un viaje así rápido para poder estar ayer, sábado y hoy domingo con queridos hermanos. Uno de los propósitos es que Juan Antonio Monroy, como he dicho antes, es fundador de una de esas iglesias en la que hoy he estado, en la calle Teruel. Es la iglesia más antigua, de hecho es la primera iglesia que se abrió en España después de que en el año 1967 se escribiese la ley de confesiones religiosas. Y entonces en el año siguiente, en el 68, fue la primera iglesia que se abrió después de que se promulgara esa ley sobre las entidades religiosas. Y imagínate, desde el año 1968 hasta hoy, que la iglesia continúa abierta en el centro de Madrid, está en una de las calles, en la calle Teruel, es una de las calles céntricas de la capital de España. Y bueno, pues uno de los propósitos de venir a Madrid pues fue porque Juan Antonio Monroy ha estado enfermo, lleva 5 meses recuperándose, le dio una diabetes muy fuerte, estuvo bastante mal, ha estado 2 veces ingresado en el hospital, tiene 94 años. Y bueno, pues ahora se encuentra mejor, se está recuperando. De hecho, hoy ha estado predicando en la iglesia, hemos estado ahí compartiendo ese tiempo con los hermanos, se le ha hecho un pequeño homenaje por todos los años dedicados a servir y por su tarea ahí en la obra con esta iglesia que él abrió.
y se está mudando de casa y entonces está quitando gran parte de su biblioteca, y uno de los propósitos es que Juan Antonio quería pues que yo tuviese una importante parte de su biblioteca. Y aquí pues llevo detrás mío, están los asientos quitados, llevo la caja de la furgoneta vacía y va llena de libros. No sé cuántos debe haber, pero me traigo un montón de libros. La literatura, los libros son un tesoro, están llenos del conocimiento y bueno, es algo que en lo que podemos ser bendecidos. Y hemos estado con los hermanos, compartiendo y disfrutando de un fin de semana. Tengo que decir que os eché de menos, hoy también en el culto dominical. Aunque regresando ya he escuchado el culto, lo conecté con el Bluetooth del coche y he venido escuchándolo. Así que Rosario dijo que habló de mí porque dice, como no nos escucha el pastor, pero ya me he enterado, lo he escuchado todo. Y gracias porque bueno, fueron buenas palabras. Y gracias por los hermanos, que también escuché varias oraciones que se acordaron de mí. Estoy muy agradecido por orar por mí. Yo he estado orando por vosotros y he disfrutado con el culto así en diferido. Felicidades a todos los que habéis participado, a la alabanza, a Tamara que ha presentado, a Lina y Vilte que compartieron algo acerca de lo que aprendieron en la escuela dominical, y a Rosario que estuvo compartiendo la palabra y hablando de la casa donde tiene que estar nuestro corazón. Así que bendecido siempre y conectado siempre, aunque sea así en la distancia. Muy bien, pues no me voy a detener a ver los comentarios porque estoy con mi teléfono. He visto que la cobertura no es demasiado buena, aunque ahí limpié un poco las aplicaciones que hay en segunda plano y parece que ahora va fluido. Así que bueno, ya le transmití al hermano Monroy vuestros buenos deseos y ya le dije, acaba de recuperarte pronto, que nos tienes que venir a visitar. Así que el Señor lo cuide, lo bendiga. Y vámonos al libro de Éxodo, capítulo 2. Habíamos estado leyendo hasta el versículo 13 y 14. Así que vamos a recordar un poquito. Habíamos estado viendo, después del nacimiento de Moisés, que es el principio de este capítulo 2. Después vimos que ya Moisés, siendo grande, a partir del versículo 11, él trata de mediar entre los maltratos que sufrían los israelitas y un soldado egipcio que maltrataba a los israelitas. Pues ahí Moisés interviene y mata al egipcio, oculta su cadáver creyendo que nadie lo veía, pero al día siguiente intenta mediar entre dos hebreos que se estaban peleando, estaban discutiéndose, y ellos dijeron, ¿y a ti quién te ha puesto por jefe sobre nosotros? ¿Nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y entonces ahí Moisés se da cuenta de que su crimen no ha quedado en oculto, sino que se han enterado, saben lo que ocurrió. Y entonces podemos leer ahí, he mencionado hasta el versículo 14, y en el 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la huida de Moisés a la tierra de Madián. Bien, después de haber visto esta escena en la que Moisés intenta hacer algo por sus hermanos hebreos, dijimos el otro día en el estudio anterior que Moisés muestra su preocupación y su deseo, sus ganas de poder ayudar a los hebreos, que como tú sabes pues están bajo una situación de esclavitud. Se les está afligiendo ahora sí de una manera muy extrema, porque el mandato de Faraón de asesinar a todos los niños varones que nazcan entre los hebreos es algo que les está afectando de una forma pues muy cruel, muy dura. Y Moisés quiere hacer algo, pero hemos visto dos cosas aquí. Por un lado, los israelitas aún no estaban preparados para salir de Egipto, porque él intenta mediar entre ellos y ellos estaban con sus problemas. ¿Y a ti quién te ha puesto por rey sobre nosotros, por jefe? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? O sea, rechazan directamente la ayuda, que no era un cualquiera, porque la cuestión de ¿y a ti quién te ha puesto? Moisés no es desconocido de ellos, es un príncipe de Egipto, es un posible heredero al trono, a ser faraón.
Entonces simplemente fue un rechazo directo de estos hebreos hacia el liderazgo de Moisés. Así que por un lado aprendemos que el pueblo de Israel, los israelitas, aún no estaban preparados para salir de Egipto. Y la segunda cosa es que Moisés tampoco estaba preparado para ser su guía. Eso es algo muy evidente aquí. Moisés actúa según su impulso. No es la manera de Dios de ir matando gente y ocultando los cadáveres. Dios tiene recursos para obrar. Dios puede estar ahí tratando como lo va a hacer posteriormente después de 40 años. O sea, Israel va a necesitar 40 años y Moisés va a necesitar 40 años para que Dios prepare a ambos, al pueblo y al que va a ser su líder, a Moisés, para que realmente puedan cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Esto nos enseña una cosa, que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Quizás nosotros queremos correr mucho, quizás que ya pretendemos, sí, no, yo quiero hacer esto para Dios, y en lugar de esperar a Dios, actuamos por nuestra cuenta, nos precipitamos y las cosas no salen. Y Dios tiene a veces que llevarnos al desierto de la vida para enseñarnos, para moldearnos, cambiar nuestro carácter. O sea, estos 40 años que vienen por delante, ahora desde la huida de Moisés de Egipto hasta que Dios lo llame, cuando se le aparece la zarza ardiente, esos 40 años no es un tiempo perdido. No es un tiempo en el que pobrecito Moisés está allí. No, el Señor está obrando. El Señor está tratando con Moisés, le está enseñando, le está moldeando, lo está cuidando, porque todos nosotros, para ser útiles en las manos de Dios, tenemos que ser moldeados como Dios quiere en nuestra vida. En Hebreos capítulo 11, versículo 27, Hebreos 11, 27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí en Éxodo hemos leído que Faraón procuraba matarle, y ¿qué hizo Moisés? Huyó de la presencia de Faraón. Pero dice que no huyó porque le temiera al rey, dice Hebreos 11, está hablando de la fe de Moisés. No huyó porque tuviera miedo de Faraón, sino que en fe él se fortaleció, se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés tuvo confianza. Entonces, ¿por qué huyó? ¿Qué es lo que llevó a huir si no tenía miedo de Faraón? Bueno, porque recuerda, no solamente era enfrentarse a Faraón, es que el propio pueblo lo rechazó. O sea, los israelitas le dijeron: ¿y a ti quién te ha puesto por nuestro líder? Más adelante, cuando Dios lo llama y le dice: ve a Egipto a liberar a mi pueblo, el problema principal que ve Moisés allí es que el pueblo no me van a reconocer como su líder. Lo dice una primera vez y después de que Dios le dice: no, pero ves, porque yo estaré contigo, Moisés vuelve a insistir: no, pero es que no me creerán. O sea, si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Y Dios le dice: diles que te envía el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el que soy. Pero Moisés vuelve a insistir: no, pero es que no me van a creer. Claro, cualquiera puede decir: Dios me ha dicho, Dios me ha enviado, deja ir a este pueblo. Pero entonces es cuando Dios le dice: pero yo voy a hacer milagros a través de ti. Es cuando le dice: tira la vara al suelo, se convierte en serpiente, tómala por la cola, la coge y se vuelve a convertir en vara, mete ahora tu mano en tu seno y la saca leprosa, totalmente blanca por la lepra, vuelve a meterla, ya le sale limpia. Y si todavía no te creen, bueno, yo haré que el agua se convierta en sangre. O sea, Dios va a respaldar con poder a Moisés para que el pueblo crea en él. Pero quizás uno de los motivos por los cuales él huye de Egipto es que de pronto él ha perdido su futuro, su identidad, sus planes. Él está pensando en ayudar a su pueblo y ya no solamente es que Faraón está en su contra y quiere matarlo, sino que su propio pueblo le ha dado la espalda. ¿Qué le queda a Moisés? No le queda nada. Y es en ese punto, en ese momento, cuando Dios obra en nuestras vidas. Es en esos momentos cuando tú te quedas con las manos vacías y dices: ¿y ahora qué? Todos tus planes fallan, tus recursos no son suficientes,
Lo que tú creías, lo que pensabas poder hacer, resulta que no te salen los planes, las cuentas como tú calculaste, y todo el mundo te da la espalda y de pronto te quedas así como diciendo, ¿y ahora qué hago? Ahora no sé qué hacer. Toda tu vida se vuelve en tu contra. Es ahí, a veces, no siempre, a veces, que Dios nos quiere llevar para que aprendamos cosas. Mira, una de las cosas que Dios quiere que aprendamos siempre es a poner nuestra confianza en Él. O sea, tenemos que aprender a no confiar en nosotros mismos. Bueno, tenemos que tener una capacidad de decidir, una confianza propia, sí, no, pero yo creo que me estoy explicando, sé que me estáis entendiendo. O sea, yo voy a ir, yo voy a esforzarme, voy a hacer, yo, pero confiando en que Dios será mi fortaleza, confiando en que Dios me dará la sabiduría, confiando en que Él guíe y dirija mis pasos. Y hasta ese momento, el Moisés, príncipe de Egipto, educado en toda la sabiduría y ciencia de los egipcios, como leímos ahí en Hebreos, un hombre lleno de poder y con obras poderosas y con palabras poderosas. Bueno, pues resulta que no, que ahí había que desmontar todo eso. Moisés se tiene que ver vulnerable, tiene que verse solo, tiene que verse insuficiente. Todas las pegas que vamos a ver que Moisés le pone a Dios ahora en el capítulo 3, no están mal, o sea, no es que las manifiesta mal. Ahí es a donde Dios quería llevarlo, a que él se vea insuficiente, para que cuando Dios le dice, ve porque yo estaré contigo, entonces diga Moisés, vale, si tú vas conmigo, entonces voy. Ahí es a donde Dios quiere llevarte, a que aprendas a poner tu vida enteramente en sus manos. Porque si vamos teniendo a Dios simplemente ahí como algo abstracto, una referencia, teniendo a Dios por ahí como una justificación para nuestros rituales religiosos, entonces no podremos hacer nada. Esto es una guerra espiritual y nuestros enemigos son poderosos. Aquí la misión se trata de salvar a personas que están perdidas en sus pecados para siempre, rescatarlos y llevarlos a Cristo. Pescar hombres, decía Jesús de una forma figurada. Todo esto tiene que ver con la fe, con lo espiritual, con estar ahí haciendo cosas que se nos escapan a nuestro control, porque nosotros vemos y tocamos, pero lo espiritual es invisible. No lo vemos, por eso dice en Hebreos 11, 27 que hemos leído, se sostuvo por fe como viendo al invisible. O sea, Moisés quiere hacer algo por su pueblo, lo hace a su manera. Y ahí es donde Dios ahora tiene que tratar con Moisés. Quizás una de tus experiencias también tiene que ver con eso. ¿Cuántas veces no has tratado de emprender algo, una misión, querer hacer alguna cosa y te encontraste pues en callejones sin salida? Te diste cuenta pues que las cosas no salieron como tú pensabas, como habías calculado, y entonces te encuentras ahí en un momento dado sin saber ya qué dirección tomar, te sientes derrotado, piensas, vaya, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora Dios va a tomar el control. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Moisés tiene que huir de Egipto por las circunstancias y en ese momento es muy normal que a nosotros también nos ocurra, como le ocurría a Moisés, que de pronto asumas, puedas llegar a resignarte, a decir, bueno, pues esta es la realidad. He fracasado en mi intento, no puedo seguir como príncipe de Egipto. ¿Por qué quería Faraón matarlo? Porque asesinó a un egipcio. Mira, los reyes mandaban matar a gente así sin más. El problema no es que mató a un egipcio y lo escondió el cadáver. El problema es que lo hizo para defender a los hebreos. Faraón sabe que el origen de Faraón viene de una familia hebrea. Aunque su hija lo adoptó como un hijo para él, y Moisés se ha metido en la línea ascendente al trono en Egipto, pero Faraón conoce las raíces. Cuando Moisés es educado en toda la ciencia y la sabiduría egipcia, de alguna manera yo creo pues que Faraón tenía esa esperanza de que Moisés realmente se olvide de sus raíces y se identifique plenamente con los egipcios como un egipcio más.
Pero esta acción es una manifestación que posiblemente ya se iba viendo. La Biblia no nos da muchos detalles, pero es fácil imaginar cosas que posiblemente fueron así, que el hecho que el propio Moisés hubiese hablado con el propio faraón en algún momento acerca de suavizar el maltrato a los hebreos. O sea que faraón quiere matar a Moisés y dice que desde entonces procuraba. O sea que tampoco faraón actuó así enérgicamente y directamente y dijo: prended a Moisés y matadlo, ejecutadlo. No, ¿por qué? Porque Moisés es parte de la casa real. Entonces, lo que Faraón hiciese tenía que hacerlo también con sutileza. O sea, era una situación complicada dentro del propio palacio de Faraón. Pero Moisés se da cuenta de que aquí no pinto nada. ¿Qué hago aquí? Moví ficha para tratar de defender a los hebreos y los hebreos me han dicho: ¿y tú quién eres? Me han rechazado. Entonces, ¿qué hago? Faraón ya sabe mis intenciones. Si me quedo, aunque Moisés fuera y le dijese: mira, perdóname, Faraón, no, pero en su corazón no está eso. Él no se siente egipcio. Él de pronto se ha convertido en alguien sin identidad. No es egipcio, pero su pueblo lo rechaza. Así que, ¿qué le queda? Huir, marcharse, intentar empezar una nueva vida lejos de Egipto, y se fue a Madián. Bueno, quizás a ti no te pasó exactamente lo mismo, de tener que irte de un lugar huyendo para empezar una nueva vida, pero sí que es muy posible que hayas experimentado algo parecido, en el sentido de mirar la realidad de tu vida o de mirar atrás en tu pasado y decir: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago con mi vida? Las cosas no me han salido como yo esperaba. Cuando somos jóvenes, tenemos muchos proyectos de futuro, planeamos nuestra vida, nos ilusionamos con cosas. Ves el fracaso de otros y tú piensas: a mí no me pasará eso. Ves un matrimonio roto, resquebrajado, haciéndose daño, y tú dices: no, yo cuando me case mi matrimonio será un matrimonio de éxito. Ves a la gente resignándose con un trabajo mediocre, tú dices: no, a mí eso no me ocurrirá, yo voy a tener un buen empleo y me voy a comprar una buena casa y tenemos nuestros planes, pero después las cosas no siempre salen como uno esperaba, aún consiguiendo muchas de esas cosas. Me compré una buena casa, tengo un buen coche, pero de pronto estás con toda tu riqueza terrenal y te sientes vacío y dices: ¿y todo esto para qué? No estoy satisfecho, no estoy contento, quiero más, quiero conseguir otra cosa, quiero... Y es ese momento crítico en la vida de todo ser humano, en el que tienes que decidir algo, y muchas veces la decisión está en esa actitud de resignación. Bueno, esta es la realidad, esto es lo que soy, así que tendré que aceptarlo. Y ahí vemos a Moisés, que se marcha al desierto. Allí conoce a una mujer, decide casarse con ella, lo que decíamos, vamos a empezar una nueva vida. Conoce a Jetro, el que se va a convertir en su suegro, y ahí pues va a tener un trabajo, va a tener una casa, va a poder formar una familia. ¿Qué más puedo querer? Pues me tengo que conformar con eso. Algunos dirán: no es poca cosa. Claro, la mentalidad humana es que si tienes un buen trabajo y tienes una casa y tienes una familia, pues ya está, estate contento. Sí, pero si tienes todo eso y no tienes a Dios en tu vida sigue estando sin sentido, vacía. Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, nos creó para estar en comunión directa con Él. Separados de Él, estamos muertos espiritualmente y nos falta lo más esencial. Y si te falta lo más esencial, ni teniendo las mayores riquezas de este mundo, ni la mejor familia de este mundo, te vas a sentir satisfecho. Va a haber siempre ese amanecer en el que dices: ¿y todo esto para qué? Hoy empieza un nuevo día y me siento vacío. Y vas a pensar en tu futuro y vas a decir: pero un día nos moriremos, dejaremos de existir. ¿Y entonces qué? ¿Habrá valido la pena tanto esfuerzo, sufrimiento, toda una vida luchando para volver al polvo de la tierra y desaparecer? Sin Dios nada tiene sentido. Y es ahí cuando Dios entra en escena, cuando Dios entonces toma las riendas de nuestra vida, y aunque tú te pienses que durante un día, una semana, un mes y un año detrás de otro, hasta 40 años, Moisés allí cuidando a las ovejas, siempre viendo a las ovejitas,
a las ovejuelas. Hoy me ha hecho gracia porque en un himno que han cantado ahí en la iglesia de Cristo en Madrid, la letra de la canción decía ovejuela, y tú ovejuela, y me ha gustado la expresión. Digo, mira, voy a llamar a mis ovejas de la iglesia, las llamaré ovejuelas a partir de ahora. No, es broma, me ha hecho gracia la expresión de la canción. Pues ahí estaba Moisés cuidando a las ovejas de su suegro, ni siquiera eran suyas, eran de su suegro. ¿Y 40 años haciendo eso? Bueno, puedes encontrar el aliciente en tu trabajo y en ser agradecido todos los días al levantarte por decir tengo salud, tengo un trabajo, tengo comida cada día en la mesa, tengo una esposa, una familia, estoy contento. Pero conociendo a Moisés y conociéndonos a nosotros mismos, seguro que esa sensación de fracaso, de frustración, de pensar y cada día acordarse, mi pueblo sigue en Egipto esclavo, intenté hacer algo y no sirvió para nada. Bueno, eso queda ahí dentro. Es una de esas heridas que quedan abiertas y que no consiguen cicatrizar, no consiguen cerrarse nunca. Y bueno, vamos a aprender, vamos a ver que aun cuando parece que hasta quizás me equivoqué y de qué ha servido creer en Dios, porque ahí Hebreos 11 dice que por la fe Moisés menospreció el ser hijo de la hija de Faraón para identificarse con su pueblo, ser maltratado con los hebreos. Pero ¿cuántas veces en esos 40 años de desierto, cuántas veces Moisés no se habrá preguntado, ¿y de qué sirvió? ¿De qué sirvió intentar creer en Dios, seguir a Dios? ¿De qué sirvió menospreciar lo que tenía para identificarme con mi pueblo, si mi propio pueblo me rechazó y ahora vivo lejos de ese lugar? ¿Realmente valió la pena haber renunciado a las riquezas de Egipto, al poder que yo podía tener allí? ¿Para qué? ¿Para nada? No sé si la Biblia no nos da muchos detalles, pero la experiencia de Moisés no es muy distinta de otras muchas experiencias nuestras. Y hasta es muy posible que en algunos de esos momentos el propio Moisés dijese, ¿y Dios dónde está? Creí en Él. Lo que hice lo hice por su pueblo, por Él. ¿Y ahora? La fe que me enseñaron mis padres, mi madre hebrea, me enseñó a conocer al Dios de mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y yo moví mi acción, mi vida, hice... ¿Y dónde está Dios? 1 año, 2 años, hasta 40 años, y Dios calla. Dios no habla. Dios parece que se ausentó. Pero cuando nosotros miramos hacia atrás y conocemos la historia, nos damos cuenta que en ningún momento Dios se olvidó de Moisés. Aunque parezca que Dios calla en tu vida, aunque parezca que los problemas están ahí, no se le ve solución, no le ves el final a una situación difícil, complicada, aunque parezca que Dios ya no está a tu lado, mira, Dios dio a su Hijo Jesucristo por ti, era lo más valioso que tenía. Y si Él dio a Jesucristo por ti, ¿cómo no te va a dar juntamente con Él todas las cosas? Solo que Dios tiene su tiempo. Y cuando Dios calla no quiere decir que está con los brazos cruzados. Dios estaba tratando con... Vamos a ir viendo, conforme vayamos avanzando en su vida, veremos que ese Moisés que actúa por ese impulso, este egipcio maltratado, pues mira, miró para un lado, miró para otro, nadie me ve. A ver, no. Y lo mató. Bueno, después cuando lo vemos después de 40 años, ha habido un pequeño corte, me falla un poco la cobertura, pero bueno, ahí seguimos. Cuando lo veamos después de 40 años, vamos a ver a un Moisés del cual la Biblia dice que era el hombre más manso de toda la tierra. O sea que no fueron años perdidos. Dios moldeó la vida de Moisés. Hoy estaba con los hermanos, estábamos compartiendo, hemos comido juntos, hemos charlado, hemos conversado.
A pesar de estar en un buffet libre que había una cantidad de comida riquísima, la verdad es que no comí mucho, porque estábamos hablando tanto con los hermanos y había ahí algunos hermanos a mi lado que tenían muchas preguntas que hacerme y una de las cosas giraba en torno a esta idea. Yo le decía a una hermana que también ha sufrido en la vida y ha tenido, yo le decía, pero somos el resultado de lo que hemos vivido. Nada ocurre en Dios, nada ocurre por casualidad. Dios va moldeándonos, va obrando, va tratando con nosotros y aunque no le veamos a veces y aunque parezca que no está ocurriendo nada, Dios sabe cómo hacer las cosas. No le podemos enseñar a Dios. No le podemos decir, Señor, pero es que lo podías hacer mejor, es que la manera de Dios es la ideal, es la perfecta. Te voy a leer un versículo en el profeta Isaías, capítulo 48, versículo 10. En Isaías 48, 10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. A veces nos gustan esos versículos que dicen, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente, y versículos de esos que son así como lemas, ¿no? Pero hay versículos muy poderosos como este que acabamos de leer. Te lo voy a repetir otra vez. Dios dice, y te lo dice a ti, recíbelo. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Dios nos purifica en medio de nuestras aflicciones, como en horno de aflicción. Dice, y no te he purificado como se purifica la plata. Los metales preciosos de este mundo al final pertenecen a este mundo. El Señor nos purifica como algo mucho más valioso para Él. Pero a veces no existe otro camino. El camino que nos lleva a convertirnos en aptos para su servicio, el camino que nos lleva a morir al yo, a que el ego ya no tenga poder sobre nosotros, a que le dejemos obrar a Él, muchas veces ese camino tiene que pasar por la aflicción. Juan Antonio Monroy, hoy predicó en la iglesia. Después se descubrió una placa y en la iglesia como reconocimiento de su fundación, de la fundación de esa iglesia. Y el tema que ha predicado Monroy, por cierto, 94 años, de 5 meses enfermo, con 2 hospitalizaciones, y su predicación buenísima. O sea, totalmente lúcido. En unos días la van a compartir por YouTube. Yo la compartiré aquí en el grupo de la iglesia para que la podáis ver, porque el tema del que él habló hoy era el sufrimiento. Y él decía una cosa. Dios no te mete en el sufrimiento. O sea, Dios no quiere que tú sufras. Pero el sufrimiento forma parte de este mundo. Y como el sufrimiento está ahí, lo que Dios hace es coger ese sufrimiento y transformarlo para nuestro bien. O sea, Dios no nos deja desamparados en medio de las tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y Dios coge nuestras aflicciones y las utiliza para purificarnos. En horno de aflicción te purifiqué. No te olvides de eso. Tus padecimientos no son accidentes, no es tiempo perdido. No te sientas como víctima, yo os lo he dicho muchas veces, no te sientas como víctima porque eres hijo del Rey de Reyes. Y el Hijo de Dios, eres un hijo de Dios, como hijo de Dios nunca serás una víctima. Moisés actuó como príncipe y como juez. Actuó como príncipe por su trasfondo real, él tiene autoridad, él tiene poder en Egipto, pero también actúa como juez. O sea, él determinó lo que está bien y lo que está mal. Él viene a sus hermanos hebreos y viene a juzgar. A ver, ¿por qué estáis discutiendo? Ya vengo yo aquí a intervenir. Y fracasó como príncipe y fracasó como juez. O sea, las cosas no le salieron bien. Pero en todo esto,
en la vida de Moisés, a veces en algunos de estos personajes del Antiguo Testamento, aprendemos lecciones buenas para nuestra vida. Y una de las lecciones que vemos aquí es al comparar la vida de Moisés con el propio Jesucristo y lo que a Jesucristo también le pasó. Mira, te voy a mostrar unas comparaciones entre Moisés y Jesús. Moisés fue favorecido por Dios desde su nacimiento. Jesucristo fue favorecido por Dios desde su nacimiento. Moisés, y en esto también era un reflejo de Jesús, fue preservado milagrosamente desde que nació y durante su niñez. Moisés tendría que estar muerto, pero Dios preservó su vida. A Jesús, Herodes procuraba por todos los medios matarlo, pero Dios preservó su vida. Leímos que Moisés era poderoso en obras y en palabra. Jesús desde pequeño fue poderoso en obras y palabra. Con 12 años ya mostró ese poder en su palabra, discutiendo, debatiendo con los doctores de la ley en el templo en Jerusalén. Tanto Moisés como Jesús ofrecieron libertad a Israel. Y primero con Moisés los israelitas rechazaron. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te puso por juez? Jesús posteriormente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron también la libertad que él les ofrecía. Ambos, Moisés y Jesús, fueron rechazados con despecho. No solo en este momento cuando Moisés intenta intervenir, sino aún ya cuando se convirtió en el líder de Israel, fueron muchas veces las que el pueblo se rebeló contra él. ¿Para esto nos sacasteis de Egipto, para que muramos aquí a orilla del mar? Después en el desierto del Sinaí. ¿Para esto nos sacasteis de Egipto, para que muramos aquí de hambre y de sed? Allí por lo menos comíamos potajes y buenas ollas, y aquí nos vamos a morir. Y de vez en cuando la murmuración. ¿Y Jesús qué? Pues igual. Murmuraban contra él, el pueblo procuró matarlo, los judíos fueron los que promovieron su ejecución en la cruz. Y también ambos, Moisés y Jesús, no se les reconoció como príncipe y como juez. Moisés quiso actuar con el poder como príncipe, quiso mediar entre los hebreos como juez y no le salió bien, lo rechazaron. Jesús vino como príncipe y vino como juez. Y su pueblo le rechazó, ni le aceptó como príncipe, ni quisieron su mediación como juez. Fueron los propios líderes religiosos de Israel que menospreciaron a Jesús y volvieron a todo el pueblo contra él. Y bueno, ya te sabes la historia, ¿verdad? Moisés no les podía liberar mientras fuera príncipe de Egipto. Como príncipe de Egipto, él tenía que defender los principios de Egipto. Por eso dice ahí en Hebreos que no se aferró por la fe, no se identificó como el príncipe de Egipto que era, sino menospreció esto y escogió el vituperio, el ser despreciado, el identificarse con Cristo, o sea, con su pueblo, antes que las riquezas de Egipto. Entonces Dios tiene sus maneras de obrar y tiene sus planes. Y Moisés tiene que dejar atrás esa vida. Eso ya cumplió su propósito. Parte de ese propósito fue la preservación de su vida. Pero ahora tiene que desprenderse de todo lo que es Egipto. Es como cuando Dios trata con nosotros y nos lleva a tener que obrar en nuestra vida para que nos desprendamos de todo lo que es el mundo. Egipto y el mundo son sinónimos. A veces la idea de Egipto se muestra en la Biblia relacionada o ilustrando lo que es el mundo para nosotros. El mundo, el pecado, la vanagloria de esta vida, los deseos de los ojos, la carne. Y Moisés estaba demasiado impregnado en todo lo que era Egipto. Por eso Dios trató con él para limpiarle. Por eso también esos 40 años en el desierto. Todo ese tiempo, ese proceso fue lento, fue penoso. Podía parecer que ahí Dios no estaba haciendo nada especial, pero Dios estaba obrando mucho. Dios estaba tratando
con su siervo Moisés y lo estaba llevando a desprenderse de toda esa suciedad, ese pecado, todo lo que representaba Egipto. Dios coge nuestras vidas y trata con nosotros, a veces nos lleva al desierto de las tribulaciones, para que aprendamos, para que nos desprendamos de las ataduras del pecado, o sea, Dios tratando con cada uno para convertirnos en lo que Él quiere que seamos, para que podamos llegar a ser realmente instrumentos útiles en sus manos. Tú tienes tu plan, pero Dios tiene el suyo. Y normalmente siempre será diferente nuestro plan que el plan de Dios. Yo creo que lo mejor es esto, pero me equivoco. Yo veo solo lo que está delante de mis ojos. Dios ve mucho más allá. Yo veo a veces y me engaño a mí mismo cuando intento justificarme, cuando veo mi propia vida, digo, bueno, esto no pasa nada, pero Dios me conoce a mí mucho más que yo a mí mismo. Y Dios sabe cómo tratar con nosotros. Moisés huye, lo hemos leído ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 15. Cuando Faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés huye. ¿A dónde? Bueno, Madián, la tierra de Madián, actualmente es Arabia Saudita, mayormente pilla esta parte de Arabia Saudita. ¿Y por qué a Madián? ¿Por qué no a Canaán, no a Siria? Lugares también eran accesibles desde Egipto, podía haber huido a cualquiera de estos sitios. Bueno, pues por algunas razones. Humanamente, porque mira, tanto Canaán como Siria tenían tratados con Faraón. Posiblemente el faraón que hay en los tiempos de Moisés fuese Ramsés II. Y este faraón tenía acuerdos, tenía relación y tratados con Canaán, con Siria. Con Madián no. Posiblemente Moisés quiere realmente dejar atrás esa vida, quitarse problemas de encima. Una preocupación podría haber sido que Faraón no se dé por satisfecho. Hemos visto que a este faraón le preocupa mucho su futuro. Eso es lo que lleva a decir tenemos que afligir a los israelitas, no sea que un día se vuelvan contra nosotros. Así que muy posiblemente pues también una preocupación para Faraón fuese Moisés. ¿Y si un día Moisés se alía con nuestros enemigos? ¿Y si un día regresa para reclamar el trono? ¿Y si? Así que Moisés actúa con precaución y huye a un lugar, incluso ni siquiera a un sitio popular, un pueblo, que le conozcan, que no, él se va a un lugar desértico, a un poblado donde conoce a su esposa, a su suegro Jetro, y él va a estar en ese lugar como tratando de evitar los posibles problemas que podía haber. Huyó, y muchas veces, hermanos, nosotros huimos de situaciones de nuestra vida. Quizás no es que dejes tu casa, tu pueblo para irte a otro lugar, pero huimos de circunstancias. Tratamos de no enfrentar problemas, nos evadimos, miramos hacia otro lado. Y ahí estaba Moisés, huyendo de sus problemas, huyendo de una situación que él no podía controlar. Madián estaba en la ribera oriental del Mar Rojo. Madián tiene ese nombre por un personaje histórico que se llamaba Madián y fue el que colonizó esas tierras. Madián era hijo de Cush. Y Moisés siente que su plan está totalmente deshecho, que todo está terminado, y así que se va y deja todo atrás. Pero no te olvides, Dios tiene a Moisés donde lo quería tener. Dios tiene a Moisés justo donde quería que él estuviese. Mira, Moisés era demasiado grande para ser usado por Dios. Era un príncipe de Egipto. Tenía que perder eso. ¿Recuerdas el testimonio de Pablo? Cuando soy fuerte, entonces no puedo ser usado por Dios. Por eso Dios me ha dado un aguijón en mi carne. Así, cuando soy débil, entonces
soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Moisés quizás tenía demasiado poder. Era un hombre muy grande. Era un hombre que se podía haber convertido en faraón. Era demasiado grande para ser usado por Dios. A veces no entendemos bien el por qué nos ocurren cosas, porque no vemos más allá del instante, del momento. Pero hermano, algo que sí que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida es que al final llegaremos donde Dios quería, si somos hijos, si hemos tenido fe como tuvo Moisés, llegaremos a donde Dios nos quería llevar, estaremos donde los planes de Dios querían obrar en nosotros, y a partir de ahí aprenderemos a confiar en Dios. Cuando tú ya tienes una edad y miras para atrás en el tiempo y ves el recorrido que has caminado, como antes os decía, te das cuenta que ahora eres el resultado de todo el producto que has ido viviendo. Mira, ahora soy lo que he sufrido, lo que he fracasado. Dios me ha hecho sensible a ver cosas que antes no veía. Dios me ha hecho sensible al sufrimiento de los demás. Ahora yo tengo una sabiduría que no se adquiere en la facultad de teología. Esa es la escuela de Dios. Y Dios utiliza esos desiertos de las tribulaciones para moldearnos a su imagen, para crear en nosotros algo hermoso. Él coge los pedazos de nuestra vida que estaban rotos y arregla la vasija, hace un vaso nuevo. Él nos convierte en vasos útiles. Somos solo vasos de barro, pero Él nos llena de gloria, de su presencia, de la luz de Cristo, de su poder. Y cuando tú llegues a ese punto en el que Dios haya cogido tu vida y te haya moldeado, entonces serás lo que Dios quería que fueses. Entonces te convertirás en ese instrumento de honra, en esa vasija para honra, en ese utensilio que bendecirá a los que te rodean. Te convertirás en ese instrumento útil para llevar su palabra a toda criatura. Dios te colocará donde Él quería utilizarte. Te llenará de bendición. No te olvides que aunque tú mires en el tiempo y veas a Moisés como un superhombre, no te olvides que su historia puede ser exactamente como la nuestra. Te puedes reflejar en él. Tuvo grandes sueños, fracasó. Se sintió olvidado de nadie, se sintió como un número entre millones allí olvidado en el desierto. Sintió que realmente todos sus planes fracasaron, etcétera, etcétera. Como ya hemos hablado antes, no lo voy a repetir. Pero él no se vio nunca como el superlíder que iba a liberar a de Egipto a su pueblo. Él se sentía insuficiente, fracasado, pequeño, y es ahí, como Pablo decía y os he citado, cuando soy débil entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Dice la palabra de Dios: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo para cada momento, y Dios cumplirá sus propósitos en tu vida. No te quepa la menor duda. Y aunque no tengas que esperar 40 años, porque 40 años parece mucho tiempo. Moisés vivió 120, nosotros en principio no vamos a vivir tanto. Pero Dios adapta las circunstancias a cada uno. Él tiene un plan para tu vida y Él te quiere allí en el centro de su voluntad para bendecirte. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Acabo 5 minutitos antes porque todavía me queda un poco más de media hora. Estoy cerca de casa ya. Estoy por la altura ya de Lérida. Y bueno, pues para los que se conectaron más tarde y no escucharon el principio, estoy en la autopista, de camino a casa después de haber estado en Madrid, y Dios ha permitido que tengamos nuestro estudio bíblico de todos los días. Mañana es lunes y si Dios quiere, pues ya desde casa, pues volveremos a estudiar la Biblia, 8 de la tarde, volveremos a conectarnos, abrir la Escritura y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Hasta entonces, queridos hermanos, un fuerte abrazo, un
realmente una palabra pues de cariño para todos vosotros, y si Dios quiere nos vemos mañana nuevamente. Hasta mañana, queridos.